La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. Y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan por la emisora de la Universidad de La Serena y muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a quienes nos están escuchando a través de las distintas plataformas digitales donde queda disponible este programa de la Tierra al Universo, donde conversamos un poquito respecto al acontecer científico de los investigadores de la Universidad de La Serena y también de varias instituciones en Chile. Mi nombre es José Luis Nilo. Soy astrónomo, pertenezco al Departamento de Astronomía de la Universidad y estoy en reemplazo del alma y corazón de este programa, que es la Marcela Gatica. Ella va a estar fuera un par de semanas y me toca a mí tratar de dar un poco de continuidad a esta maravillosa idea que la Marcela tuvo hace un tiempo, impulsado por el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. El entrevistado que tenemos hoy día, sus pergaminos hablan por sí solos, investigador principal de proyectos Fondesit de iniciación, proyectos Fondesit regulares, director del magíster también en ciencias físicas de la universidad y flamante investigador principal del recientemente adjudicado Instituto Milenio de Física Subatómica en la frontera de altas energías, el doctor Juan Carlos Elo. Juan Carlos, un placer tenerte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Luis. El placer es mío. Es muy entretenido, por transparencia editorial, es muy entretenido tratar de mantener la compostura con alguien que uno trabaja hace ya harto tiempo. Pero tratemos de estar a la altura de lo que la Marce haría en este programa. Muchas gracias por la introducción, José Luis. La verdad es que pocas veces me han hecho una introducción tan buena como esta. La verdad es que, como decía José Luis, trabajo físico de partículas de la Universidad de Serena, departamento de física, así que nos conocemos hace bastante tiempo. Actualmente nos acabamos de adjudicar un Instituto Milenio, que es el fondo para ciencia básica más grande, ¿cierto? Claro, en un país que invierte del orden del 0.4% del PIB en ciencia, es lo más grande que uno puede postular en Chile, ¿no? Sí, de hecho, el fondo más grande, además está el basal, pero eso está más enfocado a desarrollo tecnológico. Este fondo son en total 10.000 millones de pesos, en un marco de 5 años, renovable por 5 más o algo así. Es un fondo bastante importante y es un logro para la universidad también. Es la primera vez que la Universidad de La Serena se consigue un fondo de esta magnitud. Y yo, bueno, en ese sentido, he tenido, yo creo que un poquito, bueno, también de suerte, porque he participado también anteriormente en Anillos, en Basal, como investigador asociado, y también en proyectos regulares, principalmente porque, bueno, uno de los factores principales también tiene que ver con ser parte de una colaboración bien grande en la parte de física particular, tanto nacional como internacional, digamos. Sí, es más allá del recurso, de tremenda cantidad de recursos, una de las particularidades de los institutos milenios que precisamente fomentan el trabajo colaborativo interinstitucional. Claro, sí, exactamente. Ese en el fondo fue uno de los puntos más fuertes por el cual obtuvimos este proyecto. Somos 5 universidades, tiene una colaboración, además entre ellas sólida, con una colaboración muy grande internacional con el laboratorio CERN, que es el laboratorio más grande del mundo en física de partículas y probablemente, yo diría, en casi cualquier ciencia, una magnitud un experimento tremendo que tiene un diámetro de 27 kilómetros, casi 100 metros de profundidad, es un monstruo de la ingeniería, uno de los grandes logros de la humanidad, digamos, construir ese gran laboratorio para el estudio de la física subatómica. Y ese es un punto fuerte que en el fondo y es algo que caracteriza a la ciencia, digamos, que hoy en día todavía uno tiene la imagen del científico que está ahí en bata blanca, trabajando solo, claro. Pero eso ya no. Sí, sí. Ahora es
es un área muy, muy colaborativa a nivel global y en el fondo, como decías tú, este tipo de proyecto premia un poco o de alguna forma intenta potenciar las actividades colaborativas. Es bien simbólico el hecho de que a la larga la ciencia en general se desempeña o se desarrolla como funciona la naturaleza, colaborando, interactuando y manteniendo el desarrollo en función de las potencialidades de los pequeños grupos que componen las grandes cosas. Sí, bueno, y cómo funciona la sociedad también. O sea, de hecho, el puro hecho de que estemos conversando ahora es un esfuerzo de colaborativo de toda la sociedad. O sea, para que yo prenda la luz de mi pieza, necesito el mundo entero trabajando para poder tener la luz en mi pieza. Desde que nosotros contribuimos educando, digamos, ingenieros, por ejemplo, hasta la gente que saca los minerales, etcétera, etcétera. O sea, el ser humano es intrínsecamente, vive en sociedades que son intrínsecamente colaborativas y la ciencia hoy en día lo hace también. Claro, funcionan así. Oye, Juan Carlos, dentro del desarrollo del proyecto del Instituto Milenio, ¿cómo fue colaborar con gente me dijiste que eran 5 universidades, Cinco instituciones en universidades, Chile, sí. ¿cierto? ¿Cómo fue trabajar con ellos? ¿Cómo fue la logística en esta postulación en una época en plena pandemia? Bueno, la pandemia igual ha ayudado a algunas cosas, en el sentido de que las reuniones por Zoom son un poco más eficientes. La verdad es que no hubo tanto problema, es que en el fondo nosotros nos conocíamos de hace tiempo, que realmente somos un equipo colaborativo sólido. Yo además, yo trabajé como profesor en la Santa María, entonces conocía a la gente que estaba allá, la física de partículas experimental. Se empezó a desarrollar en Chile hace como 15 años, 12 años, ¿no? En la Santa María y la Católica de Santiago, y de ahí de alguna forma empezó a salir gente que se fue instalando en otras universidades, qué sé yo, yo soy uno de ellos, digamos. Entonces en el fondo nos conocíamos muy bien, con objetivos bien claros, entonces no fue tan difícil, o sea, ya habíamos de alguna forma ya, como se dice, cuando limado es pereza, hace mucho tiempo. Es muy entretenido cómo la ciencia funciona siendo muchas veces una suerte de punta de lanza respecto a muchas cosas. Primero, los científicos descubriendo también cosas que realmente son nuevas para nuestro conocimiento, pero también que la sociedad se ha visto envuelta hoy en día respecto a la famosa telemática, trabajar desde casa, es algo que para los científicos hace muchos años ya era un recurso Sí, relativamente natural. sí, es verdad, es verdad. Para nosotros en el fondo estamos súper acostumbrados, digamos. Nos cambiamos del Skype al Zoom nomás, fue la única. Pero, Sí, sí, yo era uno de los que previo a la pandemia no había trabajado nunca con Zoom, había pero trabajado lo con demás, otra herramienta. Oye, Juan sí. Carlos, Zafir, Mm. la sigla de, no sé, realmente es una historia larga, lo malo que somos los científicos para las siglas y para los nombres, pero Sí. trascendamos un poquito el nombre porque me gusta mucho eso que diga que es un trabajo en física subatómica, pero en la frontera de altas energías. ¿A qué se refiere con eso? Sí, se refiere que en el fondo, bueno, el estudio de la física subatómica, ¿cierto? Es el estudio de lo que pasa dentro de los átomos. De alguna forma es el estudio también del universo, porque en el fondo los átomos componen toda la materia. Entonces, y en la frontera de las altas energías está asociado a que si yo quiero estudiar la física subatómica, cada vez quiero ir a lo más chiquitito, con los componentes más internos de la materia, cada vez entender lo que está cada vez más chico, más chico, más chico, digamos, en el régimen de lo más chico, estoy obligado a trabajar en la frontera de las altas energías, en el sentido que esto es un poco, hay una analogía, por ejemplo, de los autos. Si yo quisiese entender de qué está compuesto un auto, por ejemplo, y yo podría desarmar el auto, obviamente, para ver lo que está dentro, pero también podría hacer chocar los autos a mucha alta velocidad y en el sentido de hacer mucha alta energía, y mientras más energía lo hago chocar, más lo voy a destruir y por lo tanto voy a poder entender Claro, más sus componentes. Si lo hago chocar a lento, en el fondo voy a romper el puro parachoque y no voy a poder entender lo que hay adentro. claro. Mientras más destruyo, más entiendo los componentes internos porque hay detectores después de las colisiones. En este caso se hacen colisionar en el LHC que está en Suiza, en el CERN, la Hadron Collider, que es el acelerador de partículas más grande que existe en el mundo. Hacen chocar protones, que en el fondo son átomos de hidrógeno sin los electrones, ¿cierto? Lo aceleran, hacen chocar a mucha alta velocidad y en el sentido de la frontera de alta energía para entender de qué está compuesto en su nivel más pequeño. Mientras más energía lo hago chocar, más entiendo cómo es por dentro. Y ese estudio
en el fondo, a pesar de que uno se puede estar estudiando los chicos, pero estudia los chicos para entender lo grande, porque en el fondo, si yo entiendo de qué está compuesto lo pequeño, puedo resolver grandes preguntas que están, por ejemplo, vinculadas con la astronomía también, qué es la materia oscura, por qué hay tanta materia en vez de antimateria, que son las grandes las preguntas de la física de partículas, de qué está compuesto todo en el fondo. Hay que ir a los chicos en el fondo para entender lo grande, digamos, o el todo, por así decirlo. Es muy gracioso como desde la astronomía, como astrónomo, siempre cuando llegamos a un borde, a un borderline, a un límite en los conocimientos, nosotros dejamos el trabajo a los físicos. Siempre decimos, y aquí tienen que venir físicos a explicarnos qué está pasando. Bueno, por ejemplo, la materia oscura es un ejemplo interesante de que es una evidencia muy fuerte que viene de observaciones astronómicas, pero si uno quiere entender realmente qué es, tener una medición directa, una estrategia es pensar de que está compuesta por partículas, como todo lo que conocemos hasta el día de hoy, y buscar qué partícula es, hacer experimentos de partículas, poder detectarlo de manera directa en un experimento, o de manera indirecta, pero en el fondo tener una hipótesis concreta de qué está constituida. Claro. Más que la existencia y cuál es su masa y cómo afecta por efectos gravitacionales los movimientos de los objetos en el cosmos, que es lo que se puede ver en un telescopio. Con un experimento de física de partículas no puede saber lo que es en el fondo. Y claro. hay una complementariedad espectacular, digamos. Sí, porque a la larga en este rato, respecto a materia oscura, sabemos cómo trazarla, sabemos más o menos cómo se mueve. De hecho, los últimos resultados, usando satélites, es que sabemos más o menos también cómo interactúa con la materia bariónica, con la materia que podemos ver, pero todavía no tenemos idea qué cosa es. Entonces, claro, es muy gracioso saber que hay algo y no saber qué es. Y entonces ahí es cuando uno recurre a la física, que a la larga es la madre de todo el conocimiento del universo. La materia oscura es interesante en el sentido que sabemos que, como dices tú, sabemos que está, no sabemos lo que es, pero es mucha. O sea, la materia ordinaria, la que conocemos, nosotros, digamos, o todo lo que vemos, es como el 5% de la materia en todo el universo, o el 3, ya no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero muy poquita. Y la materia oscura, que es la... por ahí. Era 5. Y la oscura, que es la que sabemos que está, pero no la podemos ver porque no emite luz, es como del 23%, o sea, es muchísima, y sabemos que está, y está entre nosotros, y está en todos lados, pero no la podemos ver, es como un fantasma. Oye, Juan Carlos, vamos a un corte musical y continuamos la conversación, sí. la conversación súper interesante que llevamos en este rato, y vamos a seguir conversando de un poquito de física de partículas y qué se nos viene con el Instituto Milenio, ¿ok? Excelente. Ok, volvemos entonces, mientras sonaba la canción, buen tema elegiste, Juan Carlos. Seguimos conversando acá con el doctor Juan Carlos Celos, académico del Departamento de Física de la Universidad de La Serena, porque precisamente nos interesaba mucho entender bien qué se nos viene a nosotros como Universidad de La Serena, a la ciudad, también, ¿por qué no?, al desarrollo de la región, con tremenda inversión, este tremendo proyecto que empieza a ejecutarse. ¿Cuándo el Instituto Milenio? El Instituto Milenio oficialmente empezó, ¿Ya? pero claro, con la pandemia, todo el tema administrativo todavía en la práctica no ha comenzado, pero ya debería estar, digamos, el fondo todavía no ha llegado, pero ya debería pronto estar en marcha. Y lo que se nos viene es no voy a usar la palabra oportunidad porque en el fondo yo creo que ya hay una decisión de tomarla, es el desarrollo en la Universidad de La Serena de la física subatómica que ya teníamos, pero más teórica, ahora experimental. Y eso es tremendo, porque en el fondo es muy caro de desarrollar, significa que uno quiere construir detectores, participar en la construcción de detectores de grandes experimentos en el mundo, tiene una buena inversión de plata, incluso que uno participa en cosas de análisis de datos, hay que viajar porque está en otros lados, entonces es una inversión que es difícil de conseguir, y nosotros en el fondo hemos conseguido los fondos, y ya hemos conversado con académicos para que se unan a nuestro grupo y empezar a desarrollar y participar de este gran esfuerzo colaborativo de la búsqueda y la comprensión del todo a través de los estudios de la física subatómica. Significa que eventualmente vamos a tener laboratorios con el tiempo, digamos, obviamente hay que empezar de a poco, participar en análisis de datos. El LHC es uno de los experimentos que más datos produce en el mundo. Entonces, yo creo que también si no es él que produce más datos, es el que más, sí, es el que más. Claro. Es el que más.
Entonces también ahí hay mucha expertise relacionada con ciencia de datos. Vamos a mandar estudiantes al CERN a entrenarse. Entonces, es parte de los hitos que nosotros vamos a desarrollar, a entrenarse, generar colaboraciones, por ejemplo, astronomía, tema de ciencia de datos, está llamada, digamos, a liderar, creo yo, por el tema de SST principalmente. Créeme que me pican las manos para que esos datos ya estén por acá. Que en el fondo es un telescopio único, una nueva generación de telescopios que va a acumular una cantidad de datos tremenda, no tanto como el LHC, pero va a estar acá en Chile y es una oportunidad para la región también, muy importante. Entonces lo que se nos viene en el fondo concreto, que antes, yo diría que pensando en los estudiantes, un estudiante que va a estudiar en La Serena no tenía esa oportunidad desde La Serena a irse al CERN, ahora sí. Claro, eso mismo te iba a preguntar, precisamente el tremendo impacto en la academia, en el desarrollo de nuevos científicos acá, en la región. En la región, exactamente. Entonces, vamos a abrir puertas que son súper interesantes, de un área que está muy conectada con el desarrollo tecnológico, porque el desarrollo de hardware está en la frontera del desarrollo tecnológico, por estos experimentos. Entonces, de hecho, ya hay ejemplos de estudiantes que salieron de La Serena, pues Giuliano Maggi, yo sé que tú lo conoces, él hizo un doctorado en la Santa María, luego trabajó en Bélgica, hizo un postdoctorado, o hizo el doctorado en Bélgica, no hizo acá, y se fue a hacer un postdoc allá. Estudió en La Serena, claro. Después su magíster en la Santa María hizo un doctorado en extranjero y luego hizo un postdoc en Bélgica y ahora él trabaja en la industria, se fue a la industria en el fondo. Y el tipo está feliz viviendo allá, y entonces, claro, lo ideal sería que volviese, pero mi ejemplo es que eso antes podía ocurrir, pero era un camino por afuera, digamos. Ahora va a poder ocurrir, y ocurría muy poco por lo demás. Hay un ejemplo bien particular, digamos. Y yo creo que es el ejemplo en los últimos 10 años. Es el único ejemplo en los últimos 10 años, sí. Y eso entonces, el tipo de impacto que hay para una universidad como la Universidad de La Serena, en el cual los estudiantes que ingresan acá ya no van a ver desde lejos, y ni en las películas ni en las revistas, un centro científico de primer orden. Claro. Pueden ser perfectamente visitantes o trabajar, tener acceso a datos para hacer análisis científicos sin ningún problema, como lo haría cualquier tipo de estudiante, por ejemplo, de magíster o doctorado de cualquier lugar del mundo. Sí, sí que es importante para la universidad. Vamos a ser oficialmente miembros del CERN, estamos en eso, trabajando para eso, para que nos metamos a la colaboración oficialmente, armar un grupo que sea potente, que pueda colaborar con otros grupos científicos que también están bien desarrollados en la universidad, tener estudiantes. En el fondo se nos viene un desarrollo importante, lo cual yo estoy muy contento, obviamente. Claro, porque aparte de las 32 millones de cosas que siempre estáis haciendo al mismo tiempo, eres el director del magíster y en ciencias físicas, y prontamente también aparecerá el doctorado, ¿cierto? Sí, tenemos planes de tener un doctorado en conjunto con la UTA y la Universidad de Valparaíso, que debería empezar el próximo año. Y todo esto del milenio es complementario, digamos, al doctorado. Entonces también es un proyecto importante para nosotros poder también tener nuestro plan de doctorado, poder entrenar estudiantes acá, y también, como decíamos recién, para la gente de la región, para los estudiantes de la región que estén interesados en ciencia, también se abren puertas, digamos. Puertas de entrar a la ciencia, de desarrollar y contribuir con resolver las preguntas más interesantes, digamos, que existen hoy en día. Estamos llegando ahí al límite, ya hablando de ciencia límite, estamos llegando al límite de tiempo. La Marcela siempre me reta porque hago esa analogía tan aburrida, pero... ¿Cuál? Esa como, estamos trabajando en la ciencia límite y estamos en el límite de tiempo del programa, así que, ¿qué pregunta tú como científico, más allá de Milenio, más allá de tu trabajo académico en la universidad, qué pregunta te motiva a responder en tu área de la ciencia en este rato? ¿Qué cosa te gustaría responder o entender en los próximos 5, 10 o 15 años a ti como científico? Me gustaría, más que una pregunta que responder, que se rompiera un nuevo paradigma, digamos, dentro de la ciencia, en este caso la física la física de partículas está en el borde de lo fundamental en la física, es decir, la base de toda la física, porque en el fondo la teoría con la que trabaja es fundamental, en el sentido de que es una mezcla de la mecánica cuántica, que es lo que estudia muy pequeño, con la física de la relatividad, a diferencia de otras áreas de la física que, por ejemplo, la materia condensada o física del sólido, que trabaja ya en cosas más macroscópicas. Esto está como en el nivel más fundamental, digamos, con las leyes más fundamentales, la mecánica cuántica, la física de relatividad.
pero en el fondo no hay claridad entre cómo se conecta eso con la gravedad, por ejemplo, y cuál sería el impacto de eso para cómo nosotros entendemos la ciencia. Esas son una de las cosas que, en el fondo, si yo tuviese que elegir, que sería cuál es el nuevo modelo, la nueva teoría que va a aparecer en el futuro, si es que aparece, que así como hubo revoluciones científicas de la física en el pasado, ¿cierto? Como por ejemplo la mecánica cuántica, y los impactos que ha tenido en todo ámbito, desde el ámbito filosófico, ¿cierto?, a cómo entendemos la ciencia, ¿cuál va a ser ese nuevo escalón? Ojalá estar vivo para cuando eso pase, para verlo. Sí, ojalá esté vivo, sí. Es un poco más ambicioso, digamos, que porque, claro, podría decir ojalá que se descubra la materia oscura. Claro. Pero también sería interesante. Igual estaría contento. Dale, Juan Carlos, te pasaste. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que es el reemplazante ideal de Marcela. No diga eso, por favor. No estoy ni en la rodilla de la altura de la Marce. No. Juan Carlos Elo, profesor del Departamento de Física, investigador principal del nuevo Instituto Milenio, donde la Universidad de La Serena es una de las universidades anfitrionas. Gracias, Juan Carlos. Gracias a toda la gente. Gracias a ti. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Y recordarles a todos y a todas las que nos escuchan que este programa no solamente lo pueden escuchar ahora por la radio de la Universidad de La Serena, búsquenos en las plataformas digitales, @cienciauls, está por ahí en varias plataformas que mejor no voy a nombrar, pero las pueden encontrar fácilmente haciendo la búsqueda con el @ de cienciasuls. Somos de la Tierra del Universo, de la Universidad de La Serena, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la otra. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y/o de la Universidad de La Serena.